Mi nombre es Denise América González Silva. Soy alumna de la Universidad Latinoamericana en el plantel de Cancún, Quintana Roo. Estudio la carrera de Psicología y hoy por hoy estoy cursando la materia de Filosofía, Métodos y Aplicaciones. En el siguiente video hablaremos sobre la vida de Lili Elbe, la primera persona transgénero en ser sometida a cirugías de cambio de sexo, mirada desde un punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque el fin es comprender que muchos de los planteamientos filosóficos aún siguen vigentes y que permiten mejorar la resolución de problemas y paradigmas de la vida como son el transexualismo, el ser y hacer ético, el pensamiento estratégico e incluso la salud física, mental y emocional al proporcionar diferentes puntos de vista sobre el ser humano, su esencia y qué hacer en relación con el mundo que lo rodea. Junto con su historia, iremos tocando varios puntos que en la filosofía han sido temas importantes que han ayudado al desarrollo de las ciencias y a los temas que acontecen en la vida actual. Nacido como Einar Mogen Wegener en Dinamarca el 28 de diciembre de 1882, Lili Elbe fue la primera mujer transexual conocida y la primera en ser sometida a cirugía de reasignación de género. Wegener estudió arte en la Escuela de Arte de Copenhague. Aquí mismo conocería a su futura esposa y colega Gerda, con quien contrajo matrimonio muy joven en el año 1904, él con 22 años y ella con 19 años de edad. Dedicados a la ilustración en el caso de Einar de paisajes y Gerda a libros y revistas de moda, la pareja transcurría sus días en la normalidad, hasta que un día Gerda le pide a su marido que se vista de mujer para reemplazar en una de las producciones que debía hacer ante la falta de una modelo. Desde el primer momento me sentí como en casa dentro de ese atuendo. Ese despertar accidental desató sentimientos tan profundos que Wegener continuó vistiéndose como Lili, alentada por Gerda para seguir usándola como modelo para sus ilustraciones. Ya en 1913, este secreto era ampliamente conocido, por lo que la pareja decidió mudarse a París, donde Lili podía vivir abiertamente como mujer. Gerda acompañaba a Lili a bailes y eventos sociales, donde se hacía pasar por su hermana mientras observaba cómo coqueteaba con oficiales que nada sospechaban sobre su condición. En palabras de Lili, Gerda se convirtió en su mayor defensor durante sus 15 años de matrimonio, los 15 años que pasaron juntos. Pasaban los años y Einar comenzaba a experimentar incomodidad y caía en constantes depresiones. Acudió con distintos médicos. Algunos simplemente le diagnosticaron como histérica y otros como homosexual. Me dije que, como mi caso nunca había sido tratado en la historia de la medicina, simplemente no existía, simplemente no podía existir, escribió. Y es que por cuestiones de época, Lili Wegener vivió en el crepúsculo de la comprensión sobre la sexualidad humana y las cuestiones de género. En 1919, Marcus Hirschfeld fundó el Instituto para Investigaciones Sexuales en Berlín, una iniciativa que fue revertida en 1933, con el ascenso del nazismo. Fue Hirschfeld quien propuso el término de transexuales para aquellos individuos que querían convertirse en personas de otro sexo. Los procedimientos a los que Einar se convirtió en Lili no se conocen con precisión, aunque se sabe que se sometió al menos a 5 cirugías en 2 años. En la primera cirugía a la que se sometió en Berlín, Alemania, se extirpó los genitales masculinos y le fueron trasplantados los ovarios de una mujer joven. Lili Elbe murió el 13 de septiembre de 1931, 3 meses después de la cirugía, de un paro cardíaco provocado por una infección causada por la última cirugía de implantación de útero y construcción de vagina. Al saber que su final estaba cerca, Lili escribió a su hermana: "Anoche soñé con mamá. Me cogió en sus brazos y me llamó Lili. Soy Lili, vital, y he probado que he tenido el derecho a vivir durante 14 meses. Puede que 14 meses no sean mucho tiempo, pero a mí me han parecido una vida entera y feliz". El asombro en la filosofía es el sentimiento que ilumina la mente, permitiéndole al ser humano salir de entre las sombras con respecto a su propia existencia, la del entorno y la del universo.
junto con la observación y la contemplación de lo que nos rodea. Es lo que permite encontrar las respuestas a lo que desconcierta el intelecto del hombre. Lili Elbe experimentaba precisamente este sentimiento en el momento en el que decide entrar en esas prendas femeninas y le causan una serie de sentimientos que despiertan en ella su capacidad de asombro ante lo que estaba sintiendo, y esto lo lleva a indagar más acerca de sus preferencias. De ese modo se llega a la verdadera sabiduría. Platón considera que el asombro es fundamental porque gracias a este aparece la investigación por los primeros principios, y así nace el pensamiento filosófico. Esta herencia platónica fue retomada por otros pensadores posteriores como Aristóteles y mucho más cerca en el tiempo Heidegger. Este y muchos otros sucesos a lo largo de la historia han logrado que en algunos países del mundo se protejan los derechos de las personas transgénero. En México, a nivel federal, no existe en sí una ley que proteja a las personas. Sin embargo, algunos estados de la República cuentan con sus leyes de identidad de género y protección jurídica obligatoria. Revisemos un poco los antecedentes históricos. El concepto de género aparece en las ciencias biológicas alrededor de 1950, introducido por el sexólogo John Money en Estados Unidos, quien desarrolla términos como identidad de género, definido como la afinidad y persistencia del individuo como hombre o mujer. Acuñado en la primera mitad del siglo XX por Harry Benjamin, primer médico en tratar con hormonas sexuales a personas que deseaban cambiar de sexo, denominadas por él mismo transexuales. En la segunda mitad del siglo XX se manifiestan las intervenciones quirúrgicas en Norteamérica y Europa. Se debate a nivel médico sobre la ética de estas intervenciones y el concepto de transgénero. En México, la CNDH cuenta con 12 leyes que protegen los derechos humanos de las personas transgénero, los cuales son: las personas transgénero, transexuales y transvesti tenemos derecho a 1. No sufrir ningún tipo de discriminación. 2. Dedicarnos a la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor nos acomode. 3. Decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo, nuestra identidad y nuestra sexualidad. 4. Vivir una vida libre de violencia. 5. Una valoración integral en caso de haber sido víctimas de violación sexual. 6. Decidir de manera libre, responsable e informada acerca del número y espaciamiento de los hijos o hijas. 7. A formar una familia. 8. Recibir servicios de salud libres de estigma y discriminación. Estos se deben ajustar a nuestras necesidades. 9. Reunirnos y a manifestar nuestras ideas de manera pública. 10. Recibir la educación que imparte el Estado. Dicha educación será laica y gratuita. 11. Acceder a los programas de asistencia social. 12. Las personas transgénero, transexuales y transvesti, privadas de libertad, tenemos derecho a recibir un trato libre de discriminación y violencia dentro de los centros de reclusión del territorio nacional. La comunidad transgénero ha logrado a lo largo de los tiempos constituir su propia verdad por medio de la intuición que los hace ser quienes son. Los movimientos, los eventos que organizan y su manera de manifestarse lo ha llevado a lograr que las autoridades los escuchen y hagan algo al respecto por protegerlos. Y es que hay muchas verdades dentro del tema del transexualismo. Lo característico de la verdad es el pertenecer precisamente a los pensamientos y no a las cosas mismas ni a los recursos de su expresión por medio del lenguaje. La intuición constituye una visión directa e inmediata de la realidad, o la comprensión directa e inmediata de una verdad. La verdad es la armonía entre pensamiento y realidad. Implica muchas cosas el hecho de que una persona quiere hacer un cambio de sexo. Una de las principales es que no se sienten cómodos con su sexo porque biológicamente pueden tener una inclinación hacia un sexo opuesto, como fue el caso de Lili Elbe, que en uno de sus estudios que le aplicaron, el doctor descubrió que tenía una cantidad considerable de hormonas femeninas. Esas son sus verdades. La verdad es lo que se ve y percibe, y eso no se puede juzgar. El concepto del ser es complejo, y precisamente es lo que la metafísica trata de explicar.
El problema del ser es, en efecto, el problema metafísico por excelencia. Un problema es algo con lo que uno tropieza, una dificultad y obstáculo que impide el camino y que se trata de sortear resolviéndolo. Lily Elbe fue de las personas que rompió con los esquemas para encontrar su verdadero ser, su verdadero yo, lo que la hacía sentir completa y feliz, sin importar lo que la sociedad dictara en ese entonces, que aún ni siquiera existía una legislación para personas transgénero. A ella lo único que le importaba era cumplir sus más anhelados sueños y deseos para lograr la plenitud, aún sin importarle que los doctores a los que visitaba la tachaban de pervertido. Hoy en día existen muchos intereses económicos y materiales y de poder que invaden las mentes y la esencia natural del ser humano y hacen que pierdan el interés por lo que realmente importa en esta vida, vivir pleno y feliz. Pero esto dentro de la sociedad se regía por normas y una moral muy limitada en cuanto a libertad de género. Era casi imposible para cualquier persona transgénero. La moral es el conjunto de normas y reglas que una sociedad propone para regular las acciones de los individuos que la integran con el fin de regular y hacer compatibles las conductas e intereses individuales con los colectivos. Tiene una dimensión histórica, que a medida que los sujetos cambian, el entorno cambia, y cambian también las relaciones que establecen en su medio natural como en el social. Surgen nuevas situaciones que regular y consecuentemente nuevas reglas, nuevas morales. Lily Elbe fue señalada y agredida por la sociedad e incluso por los mismos doctores, acusándola de enferma, demente o pervertida, porque moralmente para muchas personas no está bien visto y es un insulto para la humanidad y una falta de respeto para las demás personas que alguien quiera salirse de su naturaleza y cambiar su identidad sexual. ¿Por qué? Implica muchas cosas: religión, situaciones éticas y de moral, ideas erróneas, la ignorancia, etc. Se ha concebido la transexualidad como una transgresión a la idea de que solo existen hombres o mujeres que actúan y se sientan como tales, cuestionando la idea de la supuesta naturalidad de géneros, lo cual, obviamente, se aleja de lo que siente o piensa el sujeto transexual. Son mal vistos y agredidos por sus acciones fuera de lo normal, que atentan contra la moral, por ejemplo. Para la sociedad es una falta a la moral que una pareja del mismo sexo eduque a un niño o pueda formar una familia. Lily quería alcanzar la felicidad sin importar lo que la sociedad dictara o juzgara. Sin embargo, tuvo muchos tropiezos, entre ellos el tener que separarse de su esposa, quien estuvo a su lado por 15 años, ya que el rey no aceptaba su cambio de género. Por lo tanto, este matrimonio fue anulado. Por otro lado, debía esconderse de la gente haciéndose pasar por la prima de Einar, incluso cambiarse de ciudad, para poder vestir y salir como mujer. Todos estos sacrificios fueron para huir de la sociedad en la que vivían, para no ser discriminada, apuntada, ofendida o agredida. En cuanto a las transgresiones, en la sociedad moderna el término transexualidad es usado como peyorativo, con todas las connotaciones negativas que esto implica, convirtiendo al individuo transexual en blanco de discriminación y estigmatización, relacionadas estrechamente en una especie de interdependencia en la cual el estigma procede a la discriminación en diferentes formas en los ámbitos familiar, social, religioso, cultural, académico, laboral, legal e incluso médico. En el caso de Lily, fue complicado en cuanto al ámbito político, ya que, como mencioné, tuvo que anular su matrimonio. Las leyes en esos tiempos no eran las que tenemos ahora, que aún con todos estos movimientos que se han hecho, no se ha logrado mucho avance. La ambigüedad y las lagunas que aún existen en el marco jurídico, tanto nacional como internacional, al respecto, no han permitido establecer una jurisdicción congruente conforme a las realidades que viven este tipo de personas, ni han podido ser consistentes ni homogéneas. Los transgénero no solo sufren de transgresiones sociales, sino que encima, si tienen un problema legal, es difícil para ellos encontrar quien los ampare debido a la discriminación que existe dentro de las sociedades y la política. A esto hay que agregar que no hay leyes que los protejan como cualquier persona normal. Incluso se le apoya más al delincuente que a una persona transgénero. Dentro de los reclusorios sufren de violencia hasta el grado de llegar al homicidio.
Desgraciadamente, mucha gente se deja influenciar por normas establecidas por sociedades, que lo único que buscan es un bien a su beneficio como lo es la religión. No tienen la capacidad de abrir su mente y sus horizontes y juzgar desde su propio punto de vista, valiéndose por sus estudios o conocimientos fuera de sus parámetros o entorno. Lo único que debemos de hacer como sociedad es evolucionar mentalmente, aprender a ver las cosas desde otra perspectiva y dejar los estigmas a un lado. Vivimos en otro siglo en donde las cosas ya no son como lo eran antes. Debemos evolucionar nuestras mentes. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates.